Jaqueca y migraña, ¿en qué se diferencian y cómo aliviarlas? ¿Alguna vez has sentido un dolor de cabeza tan intenso que te impide concentrarte y afecta tu rutina diaria? Aunque a menudo se usan los términos jaqueca y migraña como sinónimos, existen diferencias importantes entre ambos. Identificar qué tipo de dolor estás experimentando puede marcar una gran diferencia en tu bienestar y en el tratamiento adecuado para cada caso. A continuación, explicaremos las características específicas de la jaqueca y la migraña, los síntomas que las distinguen y las recomendaciones para tratar y aliviar cada tipo de dolor de cabeza. ¿Qué es la jaqueca? El término jaqueca se utiliza comúnmente en la medicina y entre la población para describir un dolor de cabeza severo. Sin embargo, es un concepto amplio que incluye varios tipos de dolores de cabeza, especialmente aquellos que se manifiestan con intensidad y frecuencia variables. La jaqueca suele caracterizarse por un dolor en ambos lados de la cabeza y puede deberse a distintos factores desencadenantes, como el estrés, la deshidratación, el consumo excesivo de cafeína o problemas posturales. Este tipo de dolor de cabeza puede ser intenso, pero generalmente no presenta otros síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y el sonido, que son característicos de la migraña. Además, las jaquecas suelen responder bien a tratamientos simples como analgésicos de venta libre, descanso y cambios en el estilo de vida. En la mayoría de los casos, las personas que experimentan jaquecas pueden encontrar alivio evitando los factores desencadenantes y manteniendo una rutina de vida saludable. Aunque pueden ser muy incómodas, las jaquecas no suelen ser incapacitantes y permiten a la persona retomar sus actividades tras un breve periodo de descanso o con el uso de analgésicos comunes. ¿Qué es la migraña? La migraña, por otro lado, es una condición neurológica compleja que va más allá de un simple dolor de cabeza. Se caracteriza por un dolor de cabeza intenso y pulsátil, generalmente localizado en un lado de la cabeza. Este tipo de dolor suele ir acompañado de síntomas secundarios como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, fotofobia y al sonido, fonofobia. En algunos casos, las personas experimentan un aura antes de que comience la migraña, que puede incluir destellos de luz, visión borrosa o problemas para hablar. Las migrañas pueden durar desde unas pocas horas hasta varios días, y la intensidad del dolor puede ser tan alta que resulta incapacitante, afectando seriamente la calidad de vida de quienes las padecen. Los desencadenantes de la migraña son variados e incluyen factores como el estrés, cambios hormonales, ciertos alimentos, la falta de sueño y cambios en el clima. Los tratamientos para la migraña suelen ser más específicos y pueden incluir medicamentos como los triptanes, que ayudan a reducir la intensidad del dolor actuando directamente sobre los neurotransmisores. Diferencias clave entre jaqueca y migraña. La diferencia principal entre la jaqueca y la migraña radica en la intensidad y en los síntomas adicionales. Mientras que la jaqueca suele ser un dolor de cabeza moderado a severo sin síntomas acompañantes, la migraña es un dolor de cabeza intenso y pulsátil que viene acompañado de varios síntomas, como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y el sonido. Además, las migrañas suelen requerir tratamientos más especializados que los simples analgésicos, y en algunos casos es necesario llevar un seguimiento médico para su control. Otra diferencia importante es la duración e impacto en la vida diaria. Las jaquecas, aunque pueden ser intensas, no suelen interferir de forma significativa con las actividades cotidianas. En cambio, las migrañas pueden impedir que la persona realice sus actividades normales, obligándola a descansar en un ambiente oscuro y tranquilo hasta que el episodio finalice. Consejos para prevenir y aliviar la jaqueca y la migraña. Para quienes experimentan jaquecas, es recomendable identificar los factores que desencadenan el dolor y evitarlos. Mantener una buena hidratación, realizar ejercicios de relajación y evitar el consumo excesivo de cafeína o alcohol puede ser útil para reducir la frecuencia de estos episodios. En el caso de las migrañas, llevar un diario de los episodios puede ser una herramienta eficaz para identificar patrones y factores desencadenantes. Es fundamental establecer una rutina de sueño regular, llevar una dieta balanceada y evitar los alimentos que puedan actuar como detonantes. Si las migrañas son recurrentes, es recomendable consultar a un profesional de la salud para evaluar la posibilidad de un tratamiento preventivo o específico. Ambas condiciones pueden afectar la calidad de vida, pero con las estrategias adecuadas es posible reducir su impacto y recuperar el bienestar. La clave está en conocer las diferencias entre jaqueca y migraña, y actuar de manera oportuna para prevenir y tratar los episodios.